Vamos a hablar del efecto del disolvente sobre la nucleofilia. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos iones nucleófilos, ¿sí? En este caso aniones nucleófilos, aniones con carga negativa, ¿sí? Un factor muy importante es la solvatación, ¿sí? La solvatación, pues, realmente es la interacción entre el soluto y el disolvente, ¿sí? Esto quiere decir que el disolvente va a distribuirse alrededor del soluto para estabilizarlo, ¿sí? Para estabilizar este soluto en este disolvente, ¿ok? Y entonces, obviamente, la solvatación, pues, ayuda a la solubilidad, ¿no? Y vamos a tener que, cómo van a afectar los disolventes, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del disolvente. Los primeros disolventes son los próticos. Aquí vamos a tener OHs y NHs, ¿sí? Van a tener estos grupos en su estructura. Y esto significa que pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Y recuerden que si nosotros tenemos un nucleófilo con carga negativa, o sea, un anión, ¿sí? Va a formar puentes de hidrógeno con estos grupos, ¿ok? Hay algunos compuestos, ¿sí? Que tienen estos grupos que son muy buenos disolventes, como en el caso de los alcoholes, ¿no? Los alcoholes pueden disolver una gran cantidad de compuestos, ¿sí? Y entre estos compuestos, pues, están varios nucleófilos, haluro de alquilo, ¿sí? Nuestros reactivos, ¿no? Ok, entonces, estos disolventes pueden disolver nuestros reactivos. Sin embargo, hay un problema, ¿sí? Cuando nosotros tenemos aniones pequeños, ¿sí? La solvatación es mayor, ¿sí? Vamos a tener que el disolvente va a rodear a nuestro anión, ¿sí? En mayor medida que si nuestro anión fuera más grande, ¿sí? Y esto quiere decir que aquí vamos a tener más puentes de hidrógeno que aquí, ¿ok? Por ejemplo, vamos a pensar en el ion fluoruro y en el ion yoduro, ¿sí? Es más complicado y necesita mayor energía este anión fluoruro, ¿sí? Para atacar a un carbono de un electrófilo que este anión yoduro, ¿sí? Porque este va a estar más solvatado y va a tener más puentes de hidrógeno ahí reteniéndolo. Entonces se necesita energía extra para romper estos puentes de hidrógeno y que pueda llevarse a cabo la reacción, ¿sí? A diferencia del ion yoduro, que va a ser menos la energía que se requiere. Aquí, por ejemplo, les muestro al ion fluoruro, ¿sí? Que está solvatado y está formando puentes de hidrógeno, pues con el disolvente. Sí, es un disolvente prótico. Y este ion fluoruro va a atacar a un carbono de un nucleófilo, ¿sí? Y vamos a entrar al estado de transición, ¿sí? Pero cuando ocurra este ataque, este puente de hidrógeno se tiene que romper. Y esto requiere de energía, ¿sí? Entonces vamos a necesitar más energía, ¿ok? Entonces, aquí está un poquito complicado, entonces. Mientras más solvatación tengamos en los disolventes próticos, ¿sí? Solvatación, vamos a tener una menor nucleofilia, ¿sí? Mientras más solvatado esté el anión, más solvatado esté un anión, va a reducir la nucleofilia, ¿ok? Y entonces vamos a tener que la nucleofilia en disolventes próticos, por lo general, crece de arriba hacia abajo en un grupo de la tabla periódica, ¿no? Siempre y cuando comparemos especies similares con cargas parecidas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de los disolventes apróticos, ¿sí? En el caso de los disolventes apróticos, van a ser disolventes sin grupos OH y NH, ¿no? Y estos disolventes van a mejorar la nucleofilia de los aniones, ¿no? Estos aniones van a ser más reactivos en un solvente aprótico porque no están demasiado solvatados, ¿sí? Y pues no hay puentes de hidrógeno que romper cuando el disolvente se abra paso para atacar al carbono de un electrófilo, ¿sí? Y bueno, lo malo es que hay una desventaja, ¿sí? Esta solvatación débil, ¿sí? De estos disolventes apróticos hace que los reactivos iónicos más polares sean insolubles en disolventes apróticos simples como los alcanos, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar ahora de los disolventes apróticos polares,
¿sí? Estos tienen momentos dipolares fuertes, ¿no? Porque obviamente son disolventes polares, son compuestos polares. Entonces, esto hace que mejore la solubilidad sin que tengamos los grupos OH y NH que forman los puentes de hidrógenos con los aniones, ¿sí? Y ejemplos de estos pues son el acetonitrilo, la dimetilformamida, la acetona, ¿sí? Y además podemos añadir reactivos solvatantes específicos para mejorar la solubilidad, ¿sí? Y sin afectar la reactividad de nuestro nucleófilo. Por ejemplo, el éter corona, que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? El éter corona, ¿sí? Lo que hace es que solvata los iones potasio, ¿sí? Y usar sales de potasio de un nucleófilo y solvatar los iones potasio va a ocasionar que este anión nucleófilo pues pase a lo que es la disolución, ¿sí? Y aquí es el caso que ya habíamos mencionado, ¿sí? Vamos a hacer una halogenación, ¿sí? Pero vamos a hacer un intercambio del halógeno, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el flúor, ¿sí? Es realmente un mal nucleófilo, ¿sí? Y en disolventes próticos no reaccionaría, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo disolvemos en acetonitrilo, aunque no es muy soluble en acetonitrilo, le podemos agregar el éter corona, que va a ayudar, ¿sí? A solvatar a los iones potasio. Y como va a solvatar a los iones potasio, este éter corona, ¿sí? Va a dejar libre al anión fluoruro, ¿sí? Que va a estar poco solvatado y va a poder llevar a cabo la reacción. Bueno, ya que hablamos del nucleófilo y su estructura, vamos a hablar ahora de la estructura del sustrato, ¿sí? Y bueno, un grupo saliente tiene dos funciones en la reacción SN2, ¿sí? En el mecanismo de este tipo de reacciones, ¿sí? Uno es que polariza el enlace carbono-halógeno, ¿sí? Lo que vuelve electrofílico al átomo de carbono, ¿sí? Cuando lo polariza, realmente va a tener una carga parcial positiva y el halógeno, pues una carga parcial negativa, ¿sí? Y lo que hace que el carbono se convierta en un electrófilo, ¿sí? Y además que se va con el par de electrones que lo unía al átomo de carbono electrofílico, ¿sí? Acuérdense que cuando se rompe el enlace, este grupo saliente se lleva el par de electrones, ¿sí? En el caso de los halógenos, pues se forma el anión de esta manera, ¿sí? Y bueno, para realizar estas funciones, ¿sí? Un buen grupo saliente debe tener tres características, ¿sí? Bueno, entonces, el grupo saliente, en primer lugar, debe de ser un buen aceptor de electrones, ¿sí? Para generar, como ya les dije, una carga parcial positiva sobre el átomo de carbono, ¿sí? Y de esta forma, pues, hacerlo electrofílico. Y además, estabilizar el estado de transición, ¿sí? Con la carga negativa. Y en general, los halógenos son muy electronegativos, ¿no? Por lo tanto, los haluros de alquilo son sustratos comunes en este tipo de reacciones SN2. Pero también tenemos otro tipo de sustratos, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno y el azufre, ¿sí? También forman enlaces fuertemente polarizados con el átomo de carbono. Y con los sustituyentes adecuados pueden ser base de excelentes grupos salientes, ¿ok? Un buen grupo saliente debe ser estable, ¿sí? No una base fuerte una vez que ha salido. ¿Qué se refiere con que debe ser estable? ¿Sí? Pues realmente necesitamos un grupo saliente estable para que sea energéticamente favorable. Porque un grupo saliente reactivo elevaría la energía del estado de transición, ¿sí? Lo que disminuiría la rapidez de reacción.
Además que la energía del grupo saliente se refleja en la energía de los productos, ¿no? Y un grupo saliente reactivo pues elevaría la energía de los productos. Y además los buenos grupos salientes deben ser bases débiles. Recuerden que una base débil es la base conjugada de un ácido fuerte, ¿sí? Y los ácidos fuertes, por ejemplo, los hidrácidos, ¿no? Tenemos el HCl, el HBr, el HI, ¿sí? Y sus iones, ¿sí? Los aniones cloruro, bromuro y yoduro, ¿sí? Son buenos grupos salientes y son bases débiles, ¿sí? Y tenemos otra clase de iones, ¿no? Como el anión sulfonato, el anión sulfato y el anión fosfato, ¿sí? Estos son iones, ¿sí? Son aniones y son buenos grupos salientes. Pero hay las bases fuertes, por ejemplo, no pueden ser buenos grupos salientes, ¿no? Las bases como el ion hidróxido y el ion alcoxido, por ejemplo, ¿sí? El ion amiduro, ¿sí? No pueden ser buenos grupos salientes, ¿sí? De hecho, son malos grupos salientes, ¿sí? Si nosotros tuviéramos y pudiéramos hacer esta reacción con el metanol, ¿sí? Que este fuera un grupo saliente, ¿sí? Lo cual no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque resulta que el ion hidróxido es una base fuerte, es muy reactiva. Entonces esto no podría ser, no es estable, ¿sí? Entonces recuerden que tiene que ser estable para que la energía en el estado de transición pues sea mínima, ¿ok? Bueno, también puede haber moléculas neutras, ¿sí? Y estas moléculas neutras van a ser buenos grupos salientes cuando, por lo general, tengamos moléculas con carga positiva, ¿sí? Sustratos con carga positiva. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿sí? El metanol, un alcohol, y en medio ácido, ¿sí? ¿Qué le pasa en medio ácido? Pues se protona, ¿ok? Y como se protona, el oxígeno tiene una carga positiva. Y ya que el oxígeno tiene una carga positiva, este nucleófilo, ¿sí? Puede atacar al carbono y el agua, pues, es un buen grupo saliente. Es un grupo neutro, pero es un buen grupo saliente, ¿sí? Y entonces va a formar agua, ¿sí? Y va a formar el haluro de alquilo, ¿ok? Y bueno, acá hay una limitante, ¿no? No puede ser cualquier nucleófilo, ya que tienen que ser bases débiles, las que pues ataquen, ¿no? Porque si esto fuera una base fuerte en estado que diga medio ácido, sí, se protonaría, ¿ok? Y bueno, por último, un buen grupo saliente debe ser polarizable para estabilizar el estado de transición. Y esto es para mantener, ¿sí? Pues el enlace parcial durante este estado de transición, ¿sí? Lo cual reduce la energía de activación. Y bueno, los nucleófilos y grupos salientes polarizables van a estabilizar el estado de transición al lograr más enlaces a mayores distancias, ¿no? Por ejemplo, el ion yoduro, ¿sí? Es uno de los iones más polarizables, ¿sí? Sus electrones y su densidad electrónica, pues, es bastante amplia, ¿no? Y, por lo tanto, es un buen nucleófilo y un buen grupo saliente. Sin embargo, el ion fluoruro es un ion pequeño, ¿sí? Y duro. Eso quiere decir que su densidad electrónica está muy pegada al núcleo. Y esto hace que sea un nucleófilo débil en disolventes próticos y un mal grupo saliente para reacciones SN2. Ahora vamos a ver el impedimento estérico sobre el sustrato, ¿sí? Y resulta que la rapidez relativa para los mecanismos SN2, ¿sí? Es primero el haluro de metilo, luego el haluro primario, luego el haluro secundario, y realmente no se da, ¿sí? Es muy extremadamente lento, ¿sí? En los haluros terciarios. Y bueno, aquí les pongo, ¿sí? Unos ejemplos que tenemos la rapidez relativa para el metilo, ¿no? Aquí es realmente un haluro de metilo. Y la rapidez, pues es bastante alta, ¿sí? Primario, pues tenemos una rapidez moderada. Secundario, pues ya la verdad es que está bastante lenta la reacción
y terciario definitivamente no se lleva a cabo, ¿sí? Pero también podemos observar, ¿sí? Que, por ejemplo, en este N-butilo, ¿sí? Realmente estos son primarios, si se dan cuenta, son haluros primarios, pero, ¿sí? Pero su estructura aquí es lineal. Entonces, la rapidez está bastante bien, es primario y es lineal. Entonces, la rapidez de reacción es bastante buena, ¿sí? Pero en este isobutilo primario, que ya empieza a haber, pues, un haluro de alquilo con ramificación, ¿sí? Baja mucho la velocidad de reacción, ¿sí? Y cuando hablamos de un neopentilo, ¿sí? Que vamos a tener esta estructura, ¿sí? Aunque realmente el halógeno esté unido a un carbono primario, ¿sí? La estructura del haluro de alquilo, pues, es ramificada, ¿sí? Y esto hace que sea difícil acceder a este carbono, ¿sí? Entonces, realmente la rapidez de reacción es muy baja. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Mientras más voluminoso sea el haluro de alquilo, ¿sí? Es muy difícil que reaccione, ¿sí? Porque aquí es prácticamente imposible que reaccione. Y bueno, vamos a ver en forma de moléculas cómo sería el ataque, ¿no? Si realmente tenemos un bromuro de etilo, pues es muy fácil, ¿no? Realmente esto es un haluro primario, es muy fácil el ataque. Con un bromuro de isopropilo, que es un haluro secundario, el ataque es posible, es un poco más lento, pero es posible. Y definitivamente con un bromuro de terbutilo, que es un haluro terciario, el ataque es imposible, no hay demasiado impedimento estérico, no se puede acceder a ese carbono, ¿no? Bueno, y por último, ya les había mencionado que realmente la configuración, ¿sí? Se invierte, ¿no? Que realmente va a atacar el nucleófilo por la parte posterior, ¿sí? Por lo que vendría siendo el orbital antienlazante, ¿sí? Porque el enlazante, pues, está ocupado, ¿ok? Entonces, al atacar en la parte posterior, hay una inversión en la configuración, ¿sí notan? ¿Sí? Hay una inversión en la configuración, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí? Que cuando tenemos tres grupos diferentes, como realmente estos grupos cambian, ¿sí? Aquí estaban como que hacia la izquierda y ahora están volteados hacia la derecha, ¿sí? Entonces, realmente están cambiando, están invirtiendo su configuración, ¿sí? Y bueno, realmente esto no lo hemos visto, ¿no? Se llama F, ¿sí? Por una serie de prioridades, ¿sí? Va a girar hacia la izquierda, ¿sí? Y R cuando gira hacia la derecha, ¿sí? Asignando prioridades, ¿ok? Esto no lo hemos visto, pero realmente si ven la S y la R, a eso se debe, ¿no? A una inversión de la configuración, ¿sí? Y aquí lo podemos ver con los orbitales, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Ok? Y aquí tenemos, si ven, se acerca por el orbital antienlazante, ¿ok? Y lo que hace es que se invierta, ¿sí? Lo que logra es que se invierta, pues, la configuración, ¿sí? Y realmente es como si tuviéramos una sombrilla, yo les había mencionado, abierta hacia la izquierda, ¿sí? Y de repente viene el viento y la dobla hacia la derecha, ¿no? Ahora va a ver la sombrilla abierta hacia la derecha, ¿sí? Es como si estuviera bien, viene el viento y la dobla al revés, ¿ok? Esa es la inversión de la configuración. En algunos casos es mucho más fácil verlo, ¿sí? Como en este caso, ¿ok? Aquí pues es bastante sencillo ver y observar la inversión de la configuración, pero a veces no es tan sencillo, ¿sí? Y bueno, si ya de entrada nosotros en un mecanismo de sustitución vemos que hay una inversión de la configuración, es SN2, ¿sí? Ya que este tipo de mecanismo, este tipo de reacción es estereoespecífica, ¿sí? Es una reacción estereoespecífica. Si hay inversión en la configuración, estamos hablando de una SN2.